Vamos a ahondar en esta política lanzada ayer, como ustedes veían en imágenes, con distintas instituciones del Estado chileno, al presidente de la República, Gabriel Boric. A su costado estaban las ministras, por ejemplo, de Interior, de Defensa, también estaban los representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad, entre otros. Vamos a conversar de eso con el actual senador Manuel José Osandón, que es integrante además de la Comisión de Seguridad del Senado. Buenos días, senador. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Contento o no con que se haya priorizado de alguna forma la política de seguridad con este lanzamiento? Mira, contento, pero eso que dice el presidente, que esto es un hito, yo la verdad es que no entiendo por qué lanzaron esto ahora, si en este minuto lo que hay que hacer es apurar un proyecto de ley que estamos trabajando, que es la modificación de cómo se trata todo el crimen organizado. Y también estamos trabajando fuertemente, y el gobierno nos tiene que ayudar en eso, en crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública para que exista una autoridad superior que tenga todas las herramientas. De todas maneras, ¿complementa los proyectos que avanzan y se discuten en el Congreso este plan presentado? O sea, más que complementa, lo que no entiendo es que este plan debiera haber sido hecho con la nueva ley. Esto es muy parecido a lo que se hace en España, pero me parece bien que estén preocupados de esto. Pero yo quiero decir lo siguiente, mira, a mí me preocupa porque en el fondo aquí hay varios niveles. Y un nivel muy importante, que es el que percibimos los ciudadanos, es la protección en la calle. Y en eso no se quiere avanzar. ¿Qué significa esto? Que las policías, ¿no es cierto?, tengan un uso racional del uso de la fuerza, pero que sea superior a los delincuentes. Están muy preocupados del control de armas, de que los ciudadanos no tengan armas, pero no que los carabineros tengan pistolas automáticas. Yo creo que algo que el gobierno se opone es que los carabineros en Chile deben usar pistolas eléctricas y deben recuperar su autoridad en la calle, porque los delincuentes no le tienen miedo. Entonces, nuestro proyecto de ley, en el cual nosotros hemos trabajado fuerte, habla de la interoperabilidad y de la interagencialidad, cosa que hoy día la ley no lo permite. O sea, lo permite, pero no lo obliga. ¿Qué significa esto? Significa que existe una autoridad que coordine esto y que tenga la potestad de ordenar, por ejemplo, al servicio de aduana, impuestos internos, etcétera, hacer gestiones en conjunto para combatir el crimen organizado. Porque, en el fondo, por ejemplo, un dato muy práctico, los carabineros no pueden parar un camión que va con un container del puerto a una ciudad sellado. No pueden. Pero si van con un inspector de aduana, sí pueden abrir ese container y fiscalizarlo. Bueno, eso es la forma de cómo tenemos que interoperar entre todas las instituciones. Entonces, a mí me encantaría que el presidente gastara esa cantidad de plata en comprar pistolas eléctricas, por ejemplo, en modernizar el armamento de carabineros y de investigaciones, que hoy día tienen un poder de fuego absurdo con respecto a los delincuentes. Y lo otro que tampoco se quiere tocar, que hay que modificar el RUF, que es el reglamento del uso de la fuerza. Esto parte de la calle, Yo sé que el crimen organizado hay toda una institucionalidad que hay que trabajar, sobre todo con los países vecinos, ¿no es cierto?, y con la internacional. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, esto llega a la calle, llega a lo que nosotros percibimos. Y hoy día nosotros vemos en la ciudad de Santiago pasearse autos negros enteros con sus vidrios, sin patente. Y estoy leyendo la declaración del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en La Tercera, a propósito del lanzamiento y su participación también en este proyecto. Y dice estar muy contentos y felices de esta política contra el crimen organizado. Como institución hemos participado activamente junto al resto de los actores en esta materia. Es una visión sistemática e integral que permite articular todas las capacidades del Estado para combatir este flagelo que tanto afecta a nuestro país. Como institución, habla el general, el director de Carabineros, pondremos todas nuestras capacidades para hacer de nuestro país un país seguro. Y en el mismo contexto, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, señala: creo que es una muy buena iniciativa en la cual hemos participado desde el primer momento, entregando nuestra experiencia, y que hoy da un producto al que nos sumamos, porque este es un delito, un fenómeno que debe trabajarse y atacarse desde las distintas aristas que se han puesto a disposición sobre la mesa. Desde este punto de vista, al menos las declaraciones señalan que ha sido una política trabajada en conjunto y escuchando a las instituciones, que señalan estar contentas con ella. ¿Es al menos esa una buena señal? Por supuesto que es una buena señal, de todas maneras.
Pero, por ejemplo, si no apuramos la ley de inteligencia, en el cual el concepto inicial que tiene el gobierno de hacer un verdadero SAR, un SAR de una autoridad superior de la inteligencia, que eso es un absurdo, porque ustedes declararon que la base de la inteligencia es la reserva, y no es llegar y entregárselo a un ministerio. Bueno, ¿cómo van a operar las policías que están tan contentas si hoy día no tenemos inteligencia? Para esto se necesita inteligencia y se necesita integrar y crear un buen departamento de inteligencia de Gendarmería, porque Gendarmería trabaja con los presos y sus familias. Gendarmería es fundamental en el combate al crimen organizado. Impuestos internos. Ahora, aduana. el plan contempla agenda legislativa. Debería entonces, usted le solicitaría al gobierno que dentro de la agenda legislativa que incorpora este plan, esta política, además de generar coordinación entre las instituciones y todo lo demás que se ha dicho, ¿no es cierto?, la inversión en distintas herramientas, esta agenda legislativa que incorpore más urgencia para los proyectos que tiene el Congreso? De todas maneras, y busquemos integralidad. Por ejemplo, el crimen organizado necesita un control fuerte de frontera. El gobierno no quiere que sean los militares quienes controlen nuestra frontera, sobre todo en el norte. El senador Insunza y los senadores Durana del norte están desesperados pidiendo que eso se haga. El gobierno no quiere hacerlo. Entonces, aquí hay un montón de contradicciones, pero la idea fuera me parece bien. Lo que pasa es que espero que no sea el típico lanzamiento mediático, porque si esto no está asociado a las leyes que hoy día estamos trabajando, que hay que apurar, ¿no es cierto?, poco sentido tiene, porque nosotros ayer tuvimos varias horas trabajando sobre la nueva ley del crimen organizado, que da herramientas distintas a las fiscalías para poder combatir ese crimen organizado, que hoy día hay herramientas que no existen y que tienen que tener. En ese contexto, senador, continúe, por favor. Partiendo por la autoridad que se tenga en esta interoperabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que existir para poder combatir el crimen organizado. El presidente tiene razón. Si nosotros no perseguimos el lavado de dinero, por ejemplo. Eso le iba a consultar. Ya, pero ¿dónde está, ponte tú, el control de la frontera? No solo frontera terrestre. ¿Qué autoridad, cómo vamos a coordinarnos? Marítima. En fin. Con la Marina. Claro, y ayer estaba también, ¿no es cierto?, las fuerzas, de las distintas fuerzas armadas. Estaba la representación del área marítima, estaba la Fuerza Aérea, en fin, en esta conversación que, como usted señala, necesita coordinar a distintas instituciones en la defensa. Pero le quería preguntar en particular sobre el punto de desbaratar la economía del crimen organizado con una mejor respuesta estatal en la persecución e incautación de los beneficios obtenidos, de los negocios, del lavado de activos, en fin. En ese contexto también, ¿cómo el Congreso está avanzando? Bueno, el proyecto de ley está bastante avanzado y que estamos trabajando, y por lo menos en la Comisión del Senado nos hemos puesto el método, la meta de sacarlo lo antes posible. Da un montón de herramientas para poder perseguir lo que tú estás hablando. Todo lo corresponde al mecanismo de incautación, qué se puede incautar, cómo se puede incautar, un montón de cosas que hoy día no están contempladas en la ley y que da muy buenas herramientas. Por eso que yo voy a hacer un voto de confianza en el presidente de la República, pero yo creo que aquí en nuestro país tenemos que pedirle al gobierno que tenga una línea muchísimo más clara y más amplia, porque en lo que estamos hablando hoy día, impecable, ya estamos trabajando, pero en lo que pasa en la calle, la relación con el delincuente, etcétera, no estamos de acuerdo, porque aquí priman los derechos humanos de los delincuentes, no los derechos humanos de las víctimas. Ayer, por ejemplo, en la comisión veíamos algo que no se ha hablado mucho, pero que para mí es muy grave, y por supuesto que varios abogados no estaban de acuerdo conmigo. En Chile tenemos una Defensoría Nacional, ¿ok? Y tenemos defensores expertos, y expertos en sacar delincuentes a la calle por cosas formales. Para mí una Defensoría Nacional en el concepto es que las personas tengan un juicio justo. Pero si yo soy un defensor y sé que está comprobado de que aquí tengo un delincuente que cometió, ¿no es cierto?, un delito grave a mi juicio, no puedo dejarlo en libertad o sacarlo, ¿no es cierto?, por cosas formales. Hay que tener
un juicio justo. Entonces también tenemos que trabajar y dar las instrucciones como corresponden a la Defensoría, que se manda sola en esto y que en el fondo se dedica. ¿Usted dice tener injerencia de parte del Poder Legislativo en el Poder Judicial? No. Necesita que el Poder Ejecutivo tenga un trabajo mancomunado y que de alguna manera se redefina estudiando lo que ha hecho lo que ha hecho la Defensoría. La cantidad de delincuentes que están en la calle, sacados por nuestros defensores, pagados por nosotros. Ahora, esas son leyes que emiten desde el mismo Congreso respecto de cómo no se producen los juicios. Mira, la Defensoría es parte de la reforma procesal que se hizo hace muchos años y que hay que revisar. Yo no digo que no exista una defensoría, sí lo existe, pero esa defensoría tiene que ser acorde a lo que Chile necesita. Y lo que conversábamos con algunos abogados que defendían lo que hacían ellos y que yo no estoy de acuerdo, era que, claro, el tema formal también es importante. Mira, sabéis que no le leyeron los derechos, lo miraron feo, no tengo idea, pero la cosa es que ojalá usáramos ese mismo concepto para defender a la gente que está en su casa cuando entran delincuentes. Lo primero que pidió la Fiscalía es que las personas que tuvieran menores de 18 años, delincuentes, tuvieran un trato distinto. No me parece. A los 17, 18 años son verdaderos adultos viejos, sumamente violentos y peligrosos. Entonces, pongamos en el contexto de cuando estas personas le roban un auto, un portonazo, han atacado, han violado personas. Hemos conocido casos de violaciones de mujeres que a una madre la violan delante de todos sus hijos y porque tiene menos de 18 años, esa persona no va a tener la misma dureza que tienen los otros. Entonces, estamos hablando ahora, tenemos que tener luego un fiscal nacional. Ojalá el gobierno se ponga de acuerdo porque cada ministro tiene un candidato distinto. Y por otro lado, bueno, estudiemos las falencias que yo creo que tiene la Defensoría, que es sacar a la calle delincuentes por cosas formales. Me parece que eso es el colmo. Bueno, parte de lo que se va a tener que discutir entonces en el marco de la agenda legislativa, que también tenga esta política nacional contra el crimen organizado, una oportunidad para revisar también aquella legislación en nuestro país. Muchas gracias, senador Manuel José Sandón. Un abrazo.